Añinllachu wamlakuna walashkuna kananmi wanka limayta yachashun. Kaychumi kayan allinllachu imanuylla limaykullak allinlla allinllachu imanuyllam limaykullak allinllam son saludos generales para decir hola. Para decir hola, hola. Chasquikullak para decir hola, pero como respuesta. Entonces al final las 5 palabras tienen el mismo valor. Hola, hola. Allinllachu imanuyllam limaykullak allinllam. Chasquikullak es hola, pero como respuesta. Y algunas expresiones generales que se utilizan. Allinmuyum. Allinmuyum es en general, todo el día. En cambio, allinwala yakayachu, buenos días, por la mañana. Allinmuyum yakayachu, equivalente a buenos días, pero todo el día. Allintutaya kayachu, buenas noches. Entonces hay normalmente 3 saludos. Allinwalaya kayachu, allinmuyum yakayachu, allintutaya kayachu. Y se puede saludar pues agregando alguna de estas palabras, como walashkuna, jóvenes, wamlakuna, señoritas, taitayakuna, señores, mamayakuna, señoras, urukuna, niños, yapayaykichikpa, para todos, yapayaykichikpa, para todos. Allinllachu roxanacha. Normalmente se saluda de este modo. Allinllachu es hola, ¿no? Roxana el nombre y se le agrega una cha como la cha es el sufijo diminutivo afectivo. Roxanacha, Roxanita. Allinllachu roxanacha, hola Roxanita. Y la respuesta generalmente, si está bien, au allinlla. Au es sí. Au, sí. Allinllam, sí, estoy bien. Allinllachu panchucha. Pancho, pancho. Y se le agrega el sufijo cha, que es diminutivo afectivo. Au, allinlla. Ayaykushu. Ayaykushu, comenzamos. Ayaykushu, comenzamos. Huk yachapaku. Achajalacta sishu. Primera lección. Conocemos el alfabeto. Huk achajalacta. Huk yachapakui achajalacta lisishu. Estas son las letras del alfabeto huancalita o achajal. Achajal. Aquí lo tiene. Achajala. Achajala. Achajala quiere decir alfabeto. A, cha, ja, la. Como si siguiéramos las letras, ¿no? A ver, vamos. A, cha, cha, ja, i, ka, la, ya, ma, na, ña, pa. La Q no se pronuncia. Ra, sha, sha, ta, u, wa, ya. Muy bien, tenemos las letras. Hay que cuidar estas letras de aquí, que son retroflejas. La cha, no existe en el castellano ese sonido. Cha. Otra retrofleja, la sha, tampoco existe en el castellano. Y bueno, la Q, que en el huanca se escribe, pero no se pronuncia. Esta nos crea problemas con muchos huancablantes, que dicen, ¿por qué se escribe si no se pronuncia? Bueno, no siempre en las lenguas, saben, pues no se escribe y pronuncia igual.
siempre hay diferencias. Entonces, repetimos una vez más para percatarnos del sonido. A, cha, cha, ja, i, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ga, sha, sha, ta, u, wa, ya. Tenemos la cha y la sha, que hay que cuidar. Pero igualmente hay que cuidar la L, ya, con la lengua hacia el paladar. Ya, y la Y que es ya. La Y, ya, se pronuncia limpia, y la ya, en cambio, se pronuncia, no es que no se pronuncia limpio, pues, sino tiene esta pronunciación especial. En el castellano tenemos la tendencia a homogeneizar la pronunciación. Regreso. A ver, hacemos un repaso de las letras dentro de una palabra. Anca, anca. Chuyu, chuyu. Chichu, chichu. Hiuya, hiuya. Inchu, inchu. Kipu, kipu. Lachak, lachak. Llama, llama. Nishi, nishi. Nuna, nuna. Ñawi, ñawi. Pilpintu, pilpintu, pilpintu. Ucha, ucha. Me detengo en esta palabra porque hay algo especial. La Q se escribe en el Huanca porque el quechua Huanca o Huancalimaí hace parte de una familia lingüística, pues, que es el quechua. Hoy en día el Ministerio de Educación reconoce 32 lenguas al interior del quechua. O sea, objetivamente el quechua no es una lengua, es una familia lingüística. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque la presencia de la Q responde a esa pertenencia a la familia lingüística quechua. En Huancavelica y Ayacucho, esta Q suena como una J áspera. Entonces no se dice ucha, se dice jocha, jocha. En el Cusco esa Q suena como una, muy cercano a una K, jocha, jocha. Y en Ancash, gocha, gocha. Entonces hay que tener cuidado porque si dejamos de escribir la Q, simplemente se pierde, ¿no? Ninguno de nuestros otros hermanos podrían pronunciar o podrían saber que estamos hablando de la laguna. Ucha, ucha. Eracacha, eracacha. La R es solamente R, no existe en el quechua la R, la doble R. Sipla, sipla. Shimu, shimu. Shukshu, shukshu. Talwish, talwish. Ukush, ukush. Huachuco, huachuco. Llanta, llanta. Muy bien, entonces hacemos una tingencia en algunas de las letras. Por favor, hacemos una tingencia en algunas de las letras. Aquí está. Vamos a regresar a las vocales. Pero terminamos con esto. La sha, sha, cha, cha, ja, ja, que suena como una J suave, o como en el inglés, ja, hello, ja, ya, 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 ya.
ya. La Y suena como una I acompañada de una A. Ya, ya. La L, en cambio, la doble L, L con la lengua en el paladar. Regresamos un instante a otro detalle. En el huanca existe solamente 3 vocales. A, I, U. A, I, U. 3 vocales. A, I, U. Sin embargo, cada una de esas tiene su equivalente vocal larga. Eso que conocemos como chutatiasha, 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 chutatiasha kuna, alargadas. Entonces tienes A, I, U. A ver, repetimos una vez más. A, I, U. Muy bien, en tal caso podríamos incluso hablar de 6 vocales, ¿no? Pero bueno, quedamos con 3 vocales A, I, U y sus equivalentes alargadas. Ejemplos. Ala, ala, ala. Ira, ira. Uli, uli. Muy bien, hasta allí tenemos el alfabeto. Y ahora que ya sabemos el alfabeto, podemos pronunciar algunas palabras, ¿no? Nishki limaikuna, los saludos. Nishki limaikuna. Ayinyachu, ayinyachu. Imanuyam, imanuyam. Imanuyam, imanuyam. Ayinyam, ayinyam. Hay que cuidar esa pronunciación de la ya, ya. Imanuyam, ayinyam. Imanuyam kayanki, imanuyam kayanki, ayinyam. Sulpay, ayinyam. Sulpay, ayinyam, bien. Sulpay, gracias. Imanuyam kayanki, imanuyam kayanki. Si estás mal, manam, mana es pues no. Manam ayinchuka, manam ayinchuka, no estoy bien. Ayinmuyum, ayinmuyum. Ayintuta, ayintuta. Tinkunan chikama, tinkunan chikama. Walakama, walakama. No olviden esa vocal larga, la ala, walakama. Hukiyakama, hukiyakama. Watankama, watankama. Sulpay, imayapita. Sulpay, imayapita. Pampachaykamay, pampachaykamay. Jamaya, jamaya. Bien, para terminar un poco el alfabeto, nos concentramos en la Q. Manam pachiachimchikchu. Manam pachiachimchikchu no se pronuncia. Pachiay es reventar o pronunciar. Manam pachiachimchikchu. Entonces tenemos algunas palabras aquí para un poquito familiarizarnos. Un poquito para familiarizarnos con la Q. Ayu, Angla, Iwa, Illa, Uy, Ayu. La Q tiene 2 propiedades. Una puede alargar la vocal, u otra se convierte en un saltillo, en una suerte de apóstrofe, en un saltillo. Entonces, por ejemplo, con la palabra
ayu, ayu, ayu. Hay zonas donde se pronuncia ayu y otras donde se pronuncia como ayu. Pero hay que tener cuidado porque ¿por qué se escribe con la Q? Por una razón que les decía hace un instante. En el Chanca, o sea, Ayacucho, Huancavelica y parte de Apurímac, se dice hayu. Y en Huanca se dice ayu, para decir lengua. U otro, Anla. En Ayacucho, Huancavelica, dicen Hangra, Hangra. En Ancash, Huánuco, dicen Hangra. Lo mismo sucede con Iwa. Iwa en Huanca, en Chanca, Jewa, en Cusco, Jewa, mucho más acentuado. Lo mismo sucede con Illa. Illa, ocioso, habrán escuchado Amailla. Nos hemos acostumbrado a decir Amajeya, ¿no? Amaqueya, todavía incluso por lo de Cusco. Amaqueya, Cusco, Amajeya, en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, y en Huanca, Amailla. Uy, el verbo dar. Uy, ay, uy. Muy bien, entonces ahora ya conocemos el alfabeto. Kananicha, Inkunanchikap, Kamakalunchik, Achajalawa, Hualacama, Luchacha, Lucha, Hualacama, allí. Esto lo vamos a ver justamente mañana, lo vamos a ver esa migración de las palabras, de los nombres, ¿no? Lucha, que proviene de Luisa, Luisa, Ayiku, que proviene de Alejandro, y justamente por la dificultad de las vocales, ¿no? Que no existe la O, la E, entonces migran naturalmente en I y en U. Chainucachu, Hualacama, Hualacama. Jamaya, Hualacama.